Hola a todos, mi nombre es Milton Solano, analista de GIS de Stride. En este video quiero mostrarles cómo utilizar el formulario de reporte de daños a senderos en Survey 123. Aquí tengo mi tablet de una Samsung SMX200. Voy a abrir Survey 123 por primera vez. Cuando lo abrimos por primera vez, hay un par de opciones que tenemos que habilitar para que Survey nos funcione correctamente. La primera es permitir que Survey tome fotos y grabe videos. La segunda es que Survey nos mande notificaciones. Cuando quedamos en esta interfase, ya Survey está listo para poder recibir los formularios. Nosotros tenemos dos formas para acceder a los formularios. Una es utilizando un código QR y la otra es eh, utilizando un enlace, un link. En esta ocasión voy a enseñarles cómo utilizar el código QR. De estas tres opciones que están en pantalla, seleccionamos la última que dice Continue without signing in. Dado que no tenemos una cuenta de ArcGIS Online, utilizaremos esta última opción. En esta última notificación, si queremos que el Survey 123 utilice nuestra ubicación, vamos a darle clic donde dice While using the app, mientras usa el app. Y ahora en este mensaje de permiso de ubicación, vamos a darle clic en OK. Y en este mensaje dejamos la opción por defecto, que es Allow Only while using the app. Y regresamos entonces a Survey. Fíjense que aquí es donde aparecen los surveys que están descargados. En la parte superior derecha está el icono de un código QR. ¿Lo notaron? Bien, vamos a utilizar ese código QR entonces para escanear mi código QR. Voy a darle clic en ese icono, se abre mi cámara y ahora lo que voy a hacer entonces es escanear el código QR que me va a llevar a mí hacia mi formulario. Aquí estoy escaneando el código QR. Listo. Ahora entonces, noten que me está preguntando, ¿quieres abrir el formulario en un browser o quieres abrirlo en Survey 123? Así que voy a darle clic en el icono que dice abrirlo en Survey 123. Fíjense que ahora abrió automáticamente Survey 123 y aquí entonces ahora tengo mi formulario en mi laptop, en mi tablet, perdón, donde puedo entonces empezar a llenar el formulario. Ahora, dado que el formulario funciona con o sin conexión a Internet, cuando yo me voy a la sección del mapa, aquí, este mapa también debe funcionar con o sin conexión a Internet. ¿Cómo hago entonces para acceder al mapa cuando no tengo conexión a Internet? Obviamente ahorita está marcando el punto geográfico donde yo estoy, pero si me acerco a Barro Colorado o a la zona de Barro Colorado, aparecen mucho más detalles a medida que ustedes se acercan dentro de Barro Colorado. Ahora, ¿cómo hacemos para obtener este mapa en modo desconectado cuando no hay conexión a Internet? Salimos del formulario que estamos ah, completando ahorita, le decimos Close and Loose Changes y en esta opción, en la parte superior derecha, escogemos el enlace que dice Offline Maps. En Offline Maps, fíjense que me da dos opciones para descarga. Uno es el mapa base, Barro Colorado Map 2024 VTPK, y el Barro Colorado Map 2024. La diferencia entre uno y otro es que uno solo es el mapa base y el otro es el mapa vectorial. Para mi ejemplo, voy a descargar solamente el primer mapa de 7.3 megabytes. Estoy empezando a descargar el mapa. Listo, ya mi mapa está descargado y ahora puedo utilizarlo con y sin conexión a Internet y vamos a probarlo. Voy a desconectar el Wi-Fi de mi tablet y ahora voy a darle clic aquí en el formulario, voy a darle clic en Collect para colectar un nuevo reporte de daños a senderos y aquí en mi mapa voy a entrar al mapa. Fíjense que ahora todo el mapa alrededor aparece vacío.
porque estoy desconectado, no puedo acceder a la información en línea. Pero si me acerco ahora al área del monumento de Barro Colorado, van a aparecer que toda la información aparece normal, completa dentro de mi mapa. Así que ahora puedo seguir trabajando directamente y colectando información dentro de Barro Colorado. ¿Ok? Listo. Espero que este video les funcione de cómo acceder a Survey, descargar el mapa y poderlo utilizar en modo desconectado.